vamos a iniciar la última clase con el teorema de la función inversa. Después vamos a ver el teorema de la función implícita. Y esto para funciones de varias variables. En el primer caso tendríamos para funciones de Rn en Rn. Y en el segundo caso tendríamos para funciones de Rn cross Rm a Rn. Y obviamente vamos a ver dos ejemplos. La clase es un poco larga, entonces por eso estoy empezando desde ahorita. Estábamos normalmente acostumbrados a esperar a los compañeros, pero vamos a iniciar. Entonces, este es el teorema de la... Bueno, este es el índice. Tenemos ahí caso particular. Vamos a demostrar el caso particular del teorema de la función implícita, porque es menos complicada que la demostración del teorema general, ¿no? Voy a enunciar el teorema general, pero el caso particular que vamos a analizar conlleva la misma idea. Entonces, el teorema de la función inversa lo que nos dice es esto. A grandes rasgos parecen jeroglíficos, ¿sí? Tomamos una función, tomamos un conjunto abierto U, ¿sí? Y luego definimos una función U. Obviamente este conjunto U está definido en Rn. Y tomamos una función que va de U a Rn. Una función de clase C1, esto quiere decir que tiene primera derivada continua, ¿sí? En el mismo conjunto, ¿sí? Vamos a tomar un punto A dentro de este conjunto U abierto, tal que el determinante de la matriz jacobiana de F en A sea no nulo, o sea, esto que está aquí. A ver, esto que está aquí, ¿no? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que existe un abierto, una vecindad abierta o un entorno abierto de A, ¿sí? Y un entorno abierto W en Rn. ¿Esto qué quiere decir? Que para B, en el dominio U de la función, vamos a tener un conjunto abierto B, que es un entorno, una bola abierta, y en el caso de W, este será un conjunto abierto en el codominio de la función, ¿sí? O en la imagen. ¿De dónde vamos a tomar un punto B? Que va a ser igual a f de A. Entonces, esto satisface las siguientes propiedades, que la primera propiedad, ¿sí? Va a tomarse que B es una biyección sobre W. En consecuencia, existe una función inversa, ¿sí? La cual vamos a definir de esta forma, una función inversa G, ¿sí? Que va de W a B, ¿sí? Entonces, la función inversa, que es de clase C1 en W. Entonces, para todo X en B y Y igual a f de X en W, ¿sí? Se cumple entonces que la derivada de G de Y es igual a la inversa. En este caso, la matriz jacobiana de G con respecto de Y va a ser equivalente a la matriz inversa o la matriz jacobiana inversa de f de X. Entonces, con esto ya estamos enunciando. ¿Qué es lo que dice en general el teorema de la función inversa? El teorema de la función inversa lo que versa es que si tenemos una función, esta va a tener inversa local,
Sí, o sea, va a ser invertible localmente. Podemos definirlo con cualquier ejemplo, podemos ver, en este caso, una parábola. Sí, esto es una función de RNR, pero en este caso podemos ver que si damos un entorno sobre un punto x0, ¿sí? El que sea, nosotros nos damos cuenta que podemos obtener sobre este intervalo una correspondencia, ¿sí? Dentro del mismo contexto, pero dentro de Y, ¿no? En este caso, tenemos nuestro contexto X. ¿Eso qué significa? Que la función f en este entorno, ¿sí? Es invertible, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera, obviamente, esta función tiene que ser diferenciable, tiene que tener primera derivada, la primera derivada sobre el punto x0 tiene que ser distinta de 0, ¿sí? Y dentro de este mismo entorno genera una, un isomorfismo entre esta vecindad, ¿sí? Y esta otra vecindad, la vecindad con respecto de x y la vecindad con respecto de y. Entonces, localmente lo que estamos afirmando es que la función, bueno, aquí me falló, es aquí, acá, disculpen ustedes aquí, y este sería el intervalo. En ese contexto tenemos 1 a 1, tenemos una condición donde también podemos definir una función invertible localmente, ¿sí? Ahora, hay situaciones donde tenemos una situación donde en algún punto, en este caso en el 0, ¿sí? Para cualquier entorno que nosotros demos, no vamos a poder determinar la derivada de la función como 0, en este caso. No se puede, bueno, se puede definir como 0 más bien. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que si es 0 la función, en este caso, si es 0 la derivada, no podemos, en este caso, definir una biyección porque vamos a tener todos los valores de este lado tienen un análogo de este otro. ¿Sí? Entonces se repiten los diferentes valores ahí. No podemos determinar esto. En una cuestión más práctica, el dato aquí sería que, por ejemplo, la recta tangente sea distinta de 0. ¿Sí? La perpendicular, o más bien la inclinación. En este caso, si la derivada es 0, pues simplemente no tenemos posibilidad de hacer un mapeo 1 a 1 con respecto a la situación que nos permite el teorema, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es buscar dentro de los conjuntos, ¿sí? Que van de n a n, o sea, de Rn a Rn, es buscar un punto localizado donde este punto me permita definir localmente una inversión de la función. No todas las funciones son invertibles, eso lo sabemos en general, ¿sí? Pero lo que nos garantiza el teorema de la función inversa es que localmente podemos definir esa inversión, ¿sí? O sea, que podemos definir una función inversa local a un punto. ¿Esto qué quiere decir también? Que tenemos vecindades muy pequeñas, o sea, los entornos son muy chicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas vecindades, estas bolas, que más que nada son bolas abiertas, tienen un radio tan chico que al final la semejanza entre el entorno que estamos eligiendo y la función es muy semejante. Entonces, bueno, esa es la idea. Eh,
¿Alguna duda con la cuestión del... Aquí es un poco más complicado. El día de ayer utilizamos GeoGebra para ver precisamente los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Pero aquí se complica un poquito porque, bueno, la gráfica no me quedó al final. ¿Alguna cuestión que tengan con respecto al enunciado? Ahorita vemos la demostración. Bueno, entonces, tengan en mente que aquí tenemos d de f de x a la menos 1 es la matriz jacobiana inversa de f. ¿Sí? Entonces, porque ahorita va a aparecer ahí bastante. Entonces, vamos a... Ah, y esto lo que significa es la función restringida al abierto B, ¿sí? Y eso, pues obviamente nos define la función inversa, ¿sí? Bien. En este caso, para una función de una variable, ¿sí? Es lo que les estaba yo comentando. La derivada de la función es distinta de 0, ¿sí? Entonces, cerca de A, o sea, del punto A. Entonces, la función se parece a la recta tangente. En ese punto, lo que yo les decía es, si tenemos en este caso, en este punto que viene proyectado desde acá, tenemos un entorno, sobre el entorno, nosotros trazamos la recta tangente. En esta parte podemos dar vecindades más pequeñas, pero la recta tangente, ¿sí? Tiene una inclinación lo suficientemente, bueno, obviamente, como para parecerse en al menos una parte, o sea, parecerse en forma aproximada a la curva que estábamos definiendo, ¿no? En este caso a la función. Esa es la idea. Si tenemos una función que va de R2 en R, estamos definiendo una superficie. Ahí lo que estaríamos definiendo es un plano tangente sobre un punto definido. Entonces, lo que tomamos es un entorno muy pequeño, ¿sí? Tomamos una vecindad lo suficientemente pequeña en el dominio de la función, y eso que nos va a reflejar un plano tangente muy, pero muy semejante a la superficie en esa parte nada más. Entonces es por eso que ahí podemos nosotros definir, en este caso, lo que sería la inversión de la función, ¿no? Bueno, esa es la idea. Aquí, como les digo, en varias variables, la recta tangente se convierte en una transformación lineal dada por la matriz jacobiana. Si su determinante es no nulo, esta transformación lineal es invertible, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que la función es invertible, ¿sí? Eh, por lo que f también debería de ser debería de serlo localmente. Esto en cuanto a la matriz jacobiana, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a definir aquí, vamos a mover, enderezar la función. Tenemos una superficie, ¿sí? Entonces, con decir mover o enderezar, es la idea que les estoy diciendo del plano tangente, ¿sí? Ese plano tangente es como si nosotros enderezáramos un poquito la superficie y la pusiéramos plana, ¿sí? Nada más, o sea, no... Pero la idea es que obviamente la vecindad sea lo suficientemente pequeña, vuelvo a lo mismo, sea lo suficientemente pequeña para poder definir la inversión ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomamos, en este caso vamos a tomar un punto cerca del origen, ¿sí? Y vamos a tomar la mejor aproximación lineal, que sea la identidad de A, ¿sí? O sea, vamos a tomar A, nuestro punto, ¿sí? Donde el determinante de la matriz jacobiana sea diferente de 0.
¿sí? Entonces, esto va a garantizar que la matriz sea invertible, ¿sí? Entonces definimos una función f gorro de x igual a la matriz jacobiana inversa. Esta es la matriz jacobiana inversa, ¿sí? Multiplicada por f de x más a menos, perdón, f de a. Entonces, con esto podemos garantizar que f evaluada en 0, ¿sí? Nos da el vector nulo y la derivada o la matriz jacobiana de la misma función evaluada en 0 nos da la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, si encontramos la inversa de f cerca de 0, ¿sí? Podemos deshacer los cambios y obtenemos la inversa de f. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Podemos nosotros modificar topológicamente un poco la función haciendo esta transformación, ¿sí? Y haciendo esta transformación nosotros la podemos devolver posteriormente. O sea, es la idea. Tomar esta función, hacerle unas modificaciones. Es como cuando ustedes quieren, por ejemplo, mapear una superficie esférica. Una manera de hacerlo es tomar un pedazo de tela, lo ponemos encima, ¿sí? Y alrededor de cierta área de la esfera, pues podemos nosotros definir una situación donde la tela tiene la misma forma que la... Entonces, a ese tipo de transformaciones nos estamos refiriendo. Locales más que nada. Entonces, es una transformación localizada. ¿Sí? Bueno, entonces podemos deshacer los cambios. Entonces, podemos ver si tomamos sin pérdida de generalidad a igual a 0, que f evaluada en 0 también nos da 0 y que la matriz jacobiana evaluada en 0 nos da la, la matriz de identidad, ¿no? Entonces, esto nada más es en cuestiones de lo que estamos proponiendo para hacer la demostración, ¿sí? Entonces, paso 1, vamos a formar controladamente la función. Vamos a definir una función g, ¿sí? Determinada por x menos f de x. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hicimos, es como hacer una inversión de la función, ¿sí? Y le sumamos aparte un término. En este caso, lo que podemos ver es que la derivada, ¿sí? Evaluada en 0, ¿sí? O sea, la matriz jacobiana evaluada en 0 nos va a dar 0 porque vamos por un lado a obtener la matriz identidad, ¿sí? La derivada de esta es la matriz identidad evaluada en 0 y esta obviamente en su derivada pues nos da la identidad en todos los casos, ¿sí? Y eso pues obviamente nos da que la diferencia entre la matriz identidad con la matriz identidad pues nos da una matriz nula, ¿no? La interpretación G mide cuánto se desvía F de la identidad cerca del origen, ¿sí? Esta desviación es muy pequeña, o sea, tiene que ser muy chiquita, ¿sí? Para que sea la semejanza lo más próxima posible. Entonces, las derivadas parciales son aproximadamente 0, o sea, no van a ser 0 en su total, pero van a ser aproximadamente 0, o sea, 0.001, tal vez más, ¿no? Depende de cómo tomemos el intervalo. Perdón, de cómo tomemos la bola. En este caso, por continuidad, ¿sí? Vamos a buscar un radio, ¿sí? Por continuidad de las derivadas parciales, como aquí nos están garantizando que las derivadas parciales existen, son continuas, entonces existe una bola cerrada, ¿sí? Dentro del punto cero, ¿sí? Dentro del origen, con radio R, ¿sí? Donde definimos
esta norma de esta forma, tomamos un medio, ¿sí? Para que este valor de un medio sea menor a 1. Entonces, con esto, esto lo vamos a ver para todo X o para toda norma evaluada en X, ¿sí? Donde esta tiene que ser menor que R, menor o igual que R. Estamos trabajando dentro de un entorno cerrado, en este caso una bola cerrada. ¿Sí? Ya sabemos que todas las bolas son abiertas, entonces tomamos la cerradura de esta. La función inyectiva no repite valores, ¿sí? ¿Qué nos permite ver esto? Usando el teorema del valor medio dentro de la bola, ¿sí? Obtenemos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros definimos el punto medio, podemos observar que para el punto que nosotros definamos, si tomamos x1 y x2 como extremos, ¿sí? Y tenemos la derivada en un punto definido, en un punto, en este caso el 0, ¿sí? Eso nos va a permitir que, pues, como esto se cumple para toda la matriz jacobiana, en este caso, en un medio lo sustituimos por la derivada, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos esta desigualdad, ¿sí? Entonces, para cualquier par de puntos, nosotros definimos la diferencia de f de x1 menos f de x2. Sustituyendo estos términos, nosotros obtenemos esto. ¿Esto es por qué? Porque nosotros definimos arriba esta función, ¿sí? Nosotros definimos esta función, entonces lo que hacemos nada más es despejar f de x y despejar g de x de un lado para otro, ¿sí? Obviamente no lo hacemos así nada más porque sí, sino que usamos los procedimientos correctos de álgebra, ¿no? Entonces, teniendo estos términos, de alguna manera podemos nosotros separarlos, ¿sí? Abriendo la diferencia, ¿sí? Y por otro lado, esto va a ser mayor o igual que esta diferencia de aquí y obviamente esto sería mayor que esto. ¿Sí? ¿Por qué sería así? ¿Quién me dice? Ya vimos algunas cosas aquí. Tiene que ser así porque estamos sustituyendo este término. ¿Por quién? Por este. ¿Sí? Entonces, al sustituirlo, pues obviamente nos queda un medio de la norma de estos dos bichos. Si nosotros suponemos que las funciones evaluadas en X, o la función f evaluada en x1 y x2 son iguales, entonces, ¿qué es lo que nos va a garantizar esto? Que x1 y x2 son equivalentes, ¿no? Luego, entonces, f no repite valores. Y obviamente esto implica esto. ¿Esta qué condiciones? Esta que estamos delineando aquí. ¿Qué propiedades de las funciones? Propiedad de inyectividad. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, la consecuencia sería de que la función f es inyectiva. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando el terreno para la inversión. ¿Sí? La inversión local. Entonces, una de las condiciones para que una función sea invertible tiene que ser continua y tiene que ser biyectiva. ¿Sí está claro? Entonces, si es biyectiva y es continua, entonces tiene inversa. ¿Sí se acuerdan? Bien. Entonces, la función es sobreyectiva, alcanza todos los valores de y.
¿sí? Es decir, tomamos un Y, un punto en la bola, ¿sí? Y la norma, o sea, definimos a la norma de Y menor que R medios, ¿sí? Queremos encontrar una X tal que f de X sea igual a Y. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para cada valor de X que tomemos, cuando evaluemos la función vamos a encontrar una Y, ¿sí? Dentro del intervalo o dentro de la bola que nosotros hemos definido como W, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos el problema de encontrar la inversa en un problema de encontrar un punto fijo. Observar que tenemos f de x y igual a y, si y solo si x es igual a y por g de x. ¿Esto de dónde sale? ¿Se acuerdan? De aquí. ¿Sí? Porque f de x, estamos definiendo a f de x como y. Entonces tenemos simplemente sustituimos y por f de x y tenemos nuestra equivalencia, ¿no? Esto va a ser importante porque lo vamos a utilizar ahorita a continuación. Entonces, ahora definimos a esta función, esta de aquí, como una transformación, ¿sí? T de y de x, o evaluada en x. Esto es vamos a realizar una contracción o vamos a verificar una contracción. ¿Esto qué quiere decir? Que mapea la bola en sí misma, ¿sí? Si la norma de x es menor que r, entonces tomamos la norma de la función y eso que va a implicar que tenemos que esto sería abriendo la norma, ¿sí? Que es menor o igual a esto. Y dada la condición que dimos para la bola en W, entonces tenemos R sobre 2 más R sobre 2 igual a R. ¿Esto qué va a implicar? Que este término va a ser menor que R, ¿sí? Esto garantiza que este término está dentro de la bola que estamos determinando, dentro del entorno que estamos definiendo, ¿sí? Para este término W. Entonces usamos que g de x en norma es menor o igual que esto y esto, ¿no? Entonces, tomamos la diferencia, o sea, tomamos dos puntos, x1 y x2, ¿sí? Tomamos la diferencia de esta función en ambos términos. ¿Y qué vamos a aplicar? Pues obviamente nos va a dar esto, dada la definición, ¿sí? Porque por un lado nos va a dar y, ¿sí? Menos y, nos queda g de x1 menos g de x2 en norma. ¿Eso qué implica? Pues esto implica que sea menor o igual a un medio de x1 menos x2. Es la consecuencia de lo de arriba, ¿sí? Entonces, como t de y es una contracción, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que podemos nosotros deducir que si se contrae de esta forma la función, estamos forzando esta contracción que mapea la bola cerrada en sí misma. Existe un punto fijo x, tal que esta x es igual a esto. ¿Por qué? Por esta equivalencia. ¿Sí? Entonces, dado obviamente que f de x es igual a y, ¿esto de dónde surge? Pues surge de la idea misma de que para toda x, ¿sí? Aplicándolo a la función, existe una y. Esto porque la función es sobreyectiva. Conclusión,
podemos ver que hemos encontrado una bola, ¿sí? Una bola B de radio R con centro en cero y otra bola W, ¿sí? Con centro en cero también, de radio R menos 2, perdón, R entre 2, tal que la función restringida a W, perdón, de B a W, ¿sí? Es biyectiva, ¿sí? Por tanto, existe la función inversa que igual a f de menos 1, que va de W a B. Esto garantiza que la función inversa es invertible, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué queremos demostrar? Que G es continuo en cualquier punto de Y, en cualquier punto Y0, ¿sí? En W. Esto por definición de continuidad debemos mostrar que para todo epsilon existe un delta tal que esto, ¿no? Eso es nada más por continuidad. Entonces, ¿qué harían ahí, muchachos? Ya sabemos que la relación entre los puntos X y G de X, ¿sí? Podemos tomar un X0 y un G de Y evaluado en cero. Por definición, en este caso f de X es igual a Y, f de X0 sería Y0, ¿sí? Entonces, la desigualdad clave de la inyectividad que vimos, ¿sí? Del paso 3, sabemos que para cualquier punto par que tomemos, o cualquier par de punto que tomemos en B, ¿sí? Tenemos esta desigualdad. Esto lo vimos, o lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Aplicado esto mismo a X y X0, nos daría, en este caso, Y menos Y0 en norma, que sería lo mismo que F evaluado en X y menos F de X menos F de X0 en norma. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que esto es mayor o igual que un medio, ¿sí? De X menos X0. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Despejando la distancia entre los dos, de las dos preimágenes, vamos a tener esta desigualdad, ¿sí? Simplemente lo único que hicimos fue pasar un medio, 2, al otro lado, ¿sí? Y obtenemos esta desigualdad. ¿Sí está claro este paso? ¿Sí? Entonces, sustituimos nuestros valores y tenemos que g de xy menos g de xy0 es menor que 2 por la norma de y menos y0. Esto es la construcción del delta, ¿sí? Dado cualquier epsilon, tomamos delta, en este caso, igual a epsilon medios. Entonces, ¿sí? Si y menos y0 es menor que delta, entonces esto es igual a epsilon entre 2. ¿Esto qué implicaría? Que simplemente sustituyendo estos términos por esto, o sea, sustituimos el epsilon entre 2, nos quedaría 2 veces delta, que es epsilon entre 2, y pues simplemente nos quedaría epsilon. Entonces ya con esto podemos ver que esto demuestra la continuidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo esto? ¿Hasta aquí no? Bueno, entonces, ya es la justificación de la equivalencia, completa de la equivalencia, queremos demostrar, ¿sí? Que G es diferenciable en cualquier Y que esté en W. Ya demostramos que es continua, ya demostramos que es biyectiva, ahora queremos ver que es diferenciable, ¿sí?
Con eso ya también sabemos que existe la inversa, la función inversa localmente, ¿sí? Entonces, tomamos un K en el dominio de G, ¿sí? Y esto para estudiar esto que está aquí. O sea, esta diferencia. Entonces, definición del incremento correspondiente en el dominio de F. ¿Qué es esto? Tomamos K suficientemente pequeño, de tal forma que la distancia que existe entre Y más K sea mínima. ¿Sí? Esto es dentro de la bola definida por W. Entonces, si tomamos X más H igual G de Y más K, donde H es el incremento dentro del dominio de F, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo? X también es una distancia muy pequeña. O sea, perdón, H es una distancia muy pequeña. Entonces, con eso, el desfase que hay entre X y X más H es muy pequeño. O sea, la distancia que hay entre X y X más H es muy chiquita. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir esto. Entonces, ¿está claro esto? Bueno, vamos a desarrollarlo paso a paso. Tomamos esto de aquí. ¿Por qué sale eso? ¿Por qué G de Y más K es menos G de Y es igual a H? Porque G de Y es igual a X. Y pasamos a G de Y para el otro lado. ¿Sí? Nada más por eso. Aquí está. ¿Sí? Sustituimos a G de Y por X. Lo pasamos para el otro lado. Tenemos esto algebraicamente. ¿Sí? Nos da H. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es aplicando inversos, ¿no? La imagen bajo F de ambos lados, aplicando F a X más H, ¿sí? Se convierte en una función compuesta. ¿Sí está claro? Simplemente porque nosotros hemos definido a X más H como G de Y más K. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esta composición que implica. Ustedes díganme. ¿Quién es G? ¿Qué es la inversa? ¿No? Ya habíamos visto que G es la inversa. Entonces, si nosotros componemos F con la inversa, obtenemos Y más K. Entonces, como F de X es Y, entonces tenemos que K es esto. O sea, simplemente tomamos ahora F de X más K, tomamos a Y igual a F de X y despejamos y obtenemos K. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en este caso G de Y más K es igual a X más H, sí, solo sí, F de X más H es igual a Y más K. Esto está garantizado porque la función es invertible. ¿Sí? Entonces, G de Y es igual a X y F de X es igual a Y. Simplemente porque ya vimos esto. Entonces, por lo tanto, tenemos esto, ¿no? Entonces, ya con esto, vamos a pasar ahora a ver que G de G es diferenciable. Bueno, como sabemos que F es diferenciable, pues tomamos la definición de función diferenciable para G, ¿sí? Entonces, esta es la definición de diferenciabilidad para F, donde F de X más H es igual a F de X más la matriz jacobiana por H más el error, ¿no? O el residuo
o, ¿cómo le habíamos puesto también? No, ahorita se me olvidó. Bueno, el error, el residuo, el resto, ¿sí? Entonces, pero el límite de este bicho ya sabemos que tiene que dar 0. En este contexto, sustituyendo K por f de x más h menos f de x, entonces obtenemos esto. ¿Por qué? Porque obviamente si lo pasamos para acá, ¿sí? Nos queda estrictamente esta parte, ¿sí? O sea, f de x más h menos f de x es igual a la matriz jacobiana multiplicada por h más el error. ¿Sí está claro? Entonces ya con eso podemos ver que k es igual a esto. Ahora, como f es invertible, ¿sí? Por continuidad, el determinante de la matriz jacobiana es distinta de 0 en el dominio. En este caso, el dominio restringido, que restringe f. En este caso, h sería esto. ¿Sí? Estamos definiendo la inversión de estos términos. Y como g de, en este caso, h es igual a g de x, perdón, a g de y más k menos g de y, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues en este caso vamos a tener exactamente esto. Esto es usando las equivalencias. Estamos sustituyendo nada más. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos Recuerden que esto es la matriz inversa jacobiana. O sea, la inversa de la jacobiana de f. ¿Sí? Y la aplicamos en los dos lados. Esto es para quitar precisamente y dejar h libre. Entonces, ya con esto, lo que podemos ver es por otro lado, bueno, esto de aquí, ¿sí? Estamos sustituyendo simplemente estos valores. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, ya que hicimos esa sustitución, ahora vamos a ver el error. Tomamos la función s de yk y la vamos a definir de esta forma, ¿sí? Donde tomando este término, ¿sí? Nos queda estrictamente esta parte. Entonces, si nosotros tomamos la norma y la dividimos entre la norma de K, por lo mismo tenemos esto. Separando normas, ¿sí? Tenemos esto de acá. ¿Sí? ¿Y ahora qué haríamos? Bueno, si tenemos esto y resulta que K es igual a esto y es mayor a un medio de la norma de H, ¿sí? H entre la norma de H entre la norma de K es menor o igual a 2. Entonces, aplicando el límite cuando K tiende a 0, también H tiende a 0, ¿sí? Esto es por continuidad de G. Entonces, y R de H en norma entre la norma de H tiende a 0, entonces el límite de este bicho tiende a 0. ¿Sí? O sea, todo se va a 0. ¿Por qué? Simplemente porque este es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto me da 0 por todos lados. Entonces, pues simplemente el límite cuando K tiende a 0, pues esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que en pocas palabras lo que estamos definiendo es que la derivada o la matriz jacobiana de G es igual a la matriz jacobiana inversa o a la matriz jacobiana invertida de F. ¿Eso qué va a implicar? Que tenemos la derivada
la composición de las funciones invertida. ¿Sí? ¿Esto qué implica? ¿Sí? En pocas palabras, implica que G es diferenciable, porque ya puedo sustituir este bicho aquí. ¿Sí? Y como ya vimos que el error se va a cero, cuando el límite, en este caso, de K tiende a cero, pues entonces con eso ya podemos... Aquí el error sería S, no R. ¿Sí? Entonces ya con eso podemos nosotros ver que la función G es diferenciable en Y, ¿sí? Con la derivada que estamos definiendo aquí. ¿Sí? En estos términos hemos visto, para que G sea de clase C1 necesitamos que su derivada varíe continuamente. ¿Esto qué significa? En el caso de las funciones de R en R, pues necesitamos que la pendiente de la recta tangente varíe constantemente. ¿Sí? Salud. La función f, perdón, la función definida de y a g de y es continua por la parte 2, ¿sí? La función de x a la derivada de f de x es continua por hipótesis, f es de clase C1, ¿sí? La operación de invertir las matrices se da de a invertida, ¿sí? Es continua, ¿sí? Donde el determinante no es nulo. Como la matriz jacobiana de f no es nula, pues entonces se da esta operación de continuidad. Entonces, como la composición de funciones es continua, entonces la diferencial o la composición de estas dos es continua en W. ¿Sí? Entonces, como conclusión podemos ver que existe una bola B en el intervalo o en el conjunto abierto U con centro en A, ¿sí? Y otra bola W contenida en Rn, centrada en B, tal es que F evaluada que va de B en W es biyectiva, la G es la inversa de F, ¿sí? Y es de clase C1, y para todo X en B, la derivada de G de F de X es, o sea, la matriz jacobiana de G, o de la composición de G con respecto de F en X, es la matriz inversa jacobiana de F de X. ¿Sí? Esta sería la prueba del teorema de la función inversa. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a continuar. Vamos a tomar una función f de R2 en R2. ¿Sí? O sea, de dos variables eh, de forma vectorial en R2, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que obtenemos de esta función? Si nosotros tenemos o mantenemos x constante, obtenemos una circunferencia siempre y cuando mantengamos variando y. ¿Sí? Y obviamente el radio sería definido por e de y, e de x, perdón. Si tomamos y constante, ¿sí? Y variamos x, lo que vamos a obtener es una recta, ¿sí? Que va a tener un ángulo de inclinación definido por y. Eh, esta recta va a cortar el origen, ¿no? La función envuelve el plano infinitas veces alrededor del origen.
¿sí? Vamos a calcular, o sea, ¿qué es lo que queremos ver con este ejemplo? Lo que queremos ver con este ejemplo es que si, dado el teorema, podemos generar una inversión localizada, ¿sí? Dada esta función. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, pues lo primero que hacemos es calcular las derivadas parciales, ¿sí? Con respecto de x y con respecto de y. En este caso obtenemos, pues, para el caso de las derivadas parciales con respecto de f, tenemos esto, este vector, y obtenemos este otro vector para el caso de las derivadas parciales con respecto de y. Con esto podemos nosotros definir la derivada o la matriz jacobiana, ¿sí? Determinada por este término. ¿Esto qué sería? Pues simplemente sería el determinante jacobiano definido por bueno, al definir el determinante, ¿sí? Lo que obtendríamos es esto de aquí, nada más, ¿sí? Obtendríamos ese determinante. El valor de e a la 2x es positivo y esto es para todo r, ¿sí? O sea, e a la 2x siempre va a ser positivo, no puede ser no negativo, siempre es positivo. Recuerden que la función exponencial siempre es positiva por muy cercano que esté al cero en menos infinito, ¿sí? O sea, no es, ni siquiera es igual a cero. Entonces es estrictamente positiva la función. Entonces, la hipótesis se cumple en todos los puntos del plano, ¿sí? ¿Esto qué garantiza? Según el teorema. Eh, sí, sí, es invertible en cualquier punto localmente, ¿sí? En este caso, también lo que estamos viendo es que, pues podemos invertir también la matriz, ¿no? En este caso, cuando el determinante es distinto de cero, tenemos que la matriz jacobiana es invertible, por lo tanto la función es invertible, ¿sí? Es lo que nos garantiza el teorema, ¿sí? En este caso, garantiza que f es localmente invertible en cualquier lugar que elijamos, cualquier punto, como leyó él bien. Entonces tenemos un punto específico A, tomamos el punto A igual a 0, pi tercios. Entonces simplemente sustituimos y evaluamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda? Pues el coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Eso está definido entre un medio, la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuál es la inversa local cerca de este punto? Esa es la pregunta, ¿sí? Vamos a ver geométricamente qué está pasando. Si tomamos f de x igual a u, b, o sea, tomamos dos términos en el plano, ¿sí? En el plano de la imagen, ¿sí? Lo que vamos a ver es esto. ¿Por qué? Si tomamos u cuadrada más b cuadrada, ¿de dónde sale eso? Entonces, así, todo lo que podemos ver es que x, simplemente despejando o evaluando el logaritmo natural de los dos lados, ¿sí? Nos queda e a la x, más bien x cuadrada, pasamos, más bien 2x, el 2 lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Y nos queda x igual a un medio del logaritmo natural de 1 de u cuadrada más b cuadrada. Entonces, el ángulo y satisface esto. ¿Por qué?
Aquí estamos trabajando sobre una circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia, obviamente, nos permite calcular la tangente sobre una recta que corte, o que toque en un punto a la circunferencia. Entonces, para obtener el ángulo de Y, podemos definirlo así, ¿sí? Como el arco tangente de U entre B, perdón, de B entre U. Y obviamente esto teniendo en cuenta que U es distinto de cero. Entonces, la inversa local de G es esta, ¿sí? Que sería un medio del logaritmo natural de U cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Coma el arco tangente de U entre B. Bueno, importante. Esta fórmula solo es válida en la vecindad definida por este punto, ¿sí? Donde el ángulo Y está cerca de pi tercios, ¿sí? ¿De dónde sale pi tercios? ¿Sí? No funciona globalmente, funciona nada más para ese punto, ¿sí? Entonces, para otro punto tendríamos que evaluar otros términos, ¿sí? Esto, pero obviamente la mecánica sería análoga. Entonces, la derivada en el punto nos da esta matriz, ¿sí? El determinante, o más bien, la inversa de esta está definida por este término, que no cambia. ¿Por qué? El determinante es 1. O sea, nos da 1. Y pues obviamente no cambia, ¿no? Entonces, pues el determinante es 1 al evaluar x igual a 0. Es la derivada inversa en b, ¿sí? Entonces, recuerden cómo obtuvimos el valor de b. Esto fue evaluando, obviamente, el punto en f de x, o sea, el punto a, pi tercios, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas parciales de g, tomando en cuenta g1 y g2 evaluadas en u y b. Entonces, g1, ¿sí? Es un medio del logaritmo natural de u cuadrada más b cuadrada. Eso va a implicar que el gradiente de g1, ¿sí? Está dado por esto, ¿sí? O sea, el denominador definido por lo que está dentro y el numerador por la derivada de lo de adentro. Entonces, G de U, B, o G2 de U, B, que es el arco tangente, va a estar definido esto por el gradiente, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, que la derivada, en este caso es la matriz jacobiana para G, es esta, ¿sí? Recuerden que la matriz jacobiana toma los vectores, en este caso estos, y los pone en la primera fila y luego en la segunda, y si tenemos más, pues así se va, ¿no? Entonces las filas forman esto y las columnas esto, ¿no? Entonces, con respecto de U y B, con respecto de B y U, o de U y B, para los dos casos. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ya vimos la derivada. Ahora vamos a evaluar esta misma matriz en el punto B, que sería ¿no? ¿Y eso qué nos da? Evaluando, pues obviamente nos da 1, ¿sí? Eso está garantizado por el determinante y esto
sustituyendo los términos 1/2, raíz de 3 sobre 2, dentro de la derivada nos va a dar esta matriz. ¿Esta matriz qué cara le ven? Es la misma, ¿no? Entonces, pero curiosamente, pues no es esta, ¿sí? Porque aquí tenemos el negativo acá abajo y arriba pues lo tenemos acá, ¿no? Entonces, simplemente es la misma, estamos verificando que es exactamente la misma, ¿no? Que la inversa de f. Entonces, esto pues obviamente está dado por el teorema, ¿no? Bien, si tomamos x, ¿sí? Tomemos localmente, bueno, tomemos el punto x, y en 0,0, ¿sí? Obtenemos que f de 0,0 es 1,0. ¿Están de acuerdo? Obviamente estamos siguiendo con la misma función. Pero ¿qué pasa cuando tomamos el 0,2 pi? Pues nos da exactamente el mismo punto. En este caso, la función no es localmente inyectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es invertible en ese punto. ¿Sí? O sea, ¿puede ser sobreyectiva? Tal vez sí. De hecho lo es. Pero no es inyectiva. Entonces, al no ser inyectiva en ese punto, pues simplemente no podemos, de hecho, el determinante nos va a dar 0. ¿Sí? El determinante de la función evaluada en ese punto nos va a dar 0. Entonces, ya con eso se garantiza que la matriz no es invertible en ese punto. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, hay puntos donde las funciones no son invertibles localmente, eh, pero hay puntos en general donde sí es muy sencillo de verlo. Si el determinante de la función, o sea, el determinante de la matriz jacobiana es distinta de 0, ¿sí? La función es localmente invertible. Pero donde la matriz jacobiana sea 0, en cualquier punto donde la matriz jacobiana sea 0, la matriz jacobiana, perdón, la función en esos puntos no es localmente invertible. ¿Sí? En el resto sí. Eso es lo que garantiza este teorema, nada más. Es tal vez más interesante ver el caso cuando sí se cumple, pero creo que se pierde la idea, ¿no? Por ahí vi algunos videos de algunos compañeros que hacen esto y están muy bonitos, pero yo creo que cuando estamos tratando de entender este teorema por primera vez, puede resultar un poco contraintuitivo, ¿sí? Si entendemos primero el teorema y ya lo tenemos, pues ahora resulta que pues sí podríamos revisar ese tipo de casos. Ahora, vamos a ver el teorema de la función implícita. ¿Alguna duda que les quede del teorema de la función inversa? Yo creo que ahorita nada más nos va a alcanzar para hacer la demostración de este teorema. Este es el caso general. La demostración para este bicho es extremadamente larga.
pesada. Si la demostración del teorema anterior igual los cansó, la demostración del caso general de este los va a dormir prácticamente. Entonces hice la demostración, pero para un caso particular. Pero aún así resulta que es algo larga la demostración. Ahorita vamos a ver cuál es el caso particular. En este caso, lo que estamos viendo es que vamos a tomar una función definida en un conjunto U que está dada en Rn más M o en Rn cruz Rm. A Rm, ¿sí? Es una función de clase C1 definida en un conjunto abierto. Es un abierto. Denotamos todos los puntos de esta forma, es decir, X, Y, donde X es pues, obviamente este punto y Y es este punto. Vamos a suponer que tomamos un punto A en U, un punto A, B en U, y se cumple que F evaluado en ese punto es igual a 0, ¿sí? El punto que satisface la ecuación implícita, ¿sí? La matriz jacobiana de esta función f con respecto a las variables, ¿sí? En este caso y, es invertible. Esto que va a estar garantizado por el jacobiano. O sea, el determinante jacobiano tiene que ser distinto de 0. ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, implica que existe un entorno B, ¿sí? En A, en Rn, es un abierto, existe un entorno abierto también y existe una función G que va de B a W. Algo muy parecido a lo que, bueno, esto está garantizado por el teorema de la función inversa, ¿no? Es decir, es invertible esta función. Además, la derivada de G puede calcularse de esta forma, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí está implicándose también el teorema de la función inversa, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el resultado general. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Pueden intuirlo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ve así? Una función, este, una función implícita. ¿Qué les recuerda eso en términos más coloquiales? Incluso de preparatoria. ¿Qué les rememora esto? La ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la elipse, la ecuación de una hipérbola. O sea, las formas canónicas de las cónicas son ecuaciones, ¿sí? Que podemos interpretar como funciones implícitas, ¿sí? O sea, ese x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde r al cuadrado es una constante, eso hay que recordarlo. Entonces, simplemente lo que nos dice es que si nosotros pasamos, por eso f de a, b igual a 0, si nosotros tomamos x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada y tomamos x cuadrada más y cuadrada menos r al cuadrado igual a 0. Entonces esto va a ser f de xy. O en este caso nuestra f grandota, ¿no? O sea, tenemos que tomar la función de esta manera. Entonces esto
implica también que hay una derivada por acá. Cuando derivamos este bicho, lo hacemos de forma implícita. Si se acuerdan, derivadas implícitas. Eso se ve en el curso de cálculo área 1 de la preparatoria o se ve en cálculo 1, si se acuerdan. Bueno, pues esta versión es el papá o la mamá de las ecuaciones inversas en general. ¿Sí? O sea, aquí vamos a tomar cualquier función implícita, cualquier ecuación que implique dos términos, 3, 4, n por m, ¿sí? En ese caso, pues obviamente lo que vamos a obtener pues es una derivación o una diferenciación implícita. Eso es lo que nos quiere decir el teorema. Entonces, basta con ver esto. Este es el ejemplo básico. Este yo lo puedo calcular de forma, la derivada de esto yo lo puedo calcular, que es 2x más 2y. Esa es la derivada de implícita. Esa es 2x con respecto de x más 2y con respecto de y. ¿Sí? Esa es la cuestión aquí. Que en el caso del cálculo le poníamos y', no sé si se acuerdan. O sea, y, la derivada de x con respecto de x, me queda igual. La derivada de y, cálculo la derivada con respecto de x, pero como y'. ¿Sí se acuerdan? Esa era la idea. Bueno, entonces, este es el caso general, este es el caso particular, ¿sí? El teorema de la función implícita, caso escalar. Vamos a tomar una función, o sea, vamos a demostrar esto. Esto está más tranquilo de hacerlo que el caso anterior. Tomamos la función f que va de R2 en R, ¿sí? Definimos esto como una clase de clase C1, ¿sí? Definimos un abierto U en R2, ¿sí? O sea, tomamos un conjunto en el plano y tomamos un punto A, B en el abierto U, tal que satisfaga el hecho de que A, B aplicado a la función nos dé 0, ¿sí? Y la derivada parcial con respecto de Y sea distinta de 0. ¿Eso qué va a implicar? Que la recta tangente sobre la curva que genera esta función, ¿sí? Esta nos va a generar una superficie, ¿sí? Pero en particular lo que vamos a ver es que cuando estamos calculando sobre el plano, en este caso XY, ¿sí? No es cierto, sobre el plano ZY, una curva que corte ahí al plano, a la superficie, ¿sí? Se genera una curva. Cualquier punto que yo tome sobre esa curva, ¿sí? Puede pasar por ahí una recta tangente, ¿sí? Entonces, esa recta tangente tiene que ser distinta de 0. ¿Dónde no hay o dónde no habría los casos donde la recta tangente tiene inclinación nula, donde es horizontal, ¿sí? Es decir, si esa recta toca este punto, por ejemplo, obviamente aquí la recta tangente tiene una inclinación igual a 0. En ese caso, no tengo este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a acontecer aquí? Existe un intervalo abierto y, ¿sí? Es decir, una vecindad.
de este tipo. ¿Sí? Y esto es para algún delta mayor a 0. También existe un intervalo abierto J, es decir, esta otra vecindad, para algún epsilon mayor a 0. O sea, estamos reduciendo el problema a casos muy concretos. ¿Sí? Algo que que podemos ver incluso. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Va a ser una función g única de clase C1. ¿Quién sería esa función g? Sería la inversa. ¿Sí? En este caso sería la inversa. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que g evaluado en A es igual a B y f de x evaluado en g de x, o sea, en x con g de x, me va a dar 0. O sea, yo tomo la función g, ¿sí? Evaluada en x, la paso para acá, o tomo todos los valores de x, los paso para acá y formo una función implícita. ¿Sí? Esa es la idea. Y esto es para todo x en y. ¿Sí? La derivada de g va a estar definida por esto. ¿Sí? O sea, g' igual a menos la parcial de f, ¿sí? Dentro del punto x, g de x. Y o sea, la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esta? Pues se obtiene de sacar la derivada de esta función en sus derivadas parciales. Como es una composición, hay que usar la regla de la cadena y ya de ahí podemos despejar. Entonces, ¿cuál es la intuición de esto? Esta ecuación, ¿sí? Define una curva de nivel en el plano XY. ¿Sí? Ese sería un caso. La condición de que la parcial de f con respecto de y aplicado en el punto A, B es distinta de 0, significa que en el punto A, B, el vector gradiente, ¿sí? No es horizontal, ¿sí? Por lo tanto, la curva de nivel no es vertical en ese punto. O sea, hay una inclinación, ¿sí? Hay una inclinación. ¿Qué es lo que tenemos que recordar también aquí? Ayer lo estábamos viendo, el gradiente, en este caso, es el vector normal a la curva, ¿sí? Si yo tengo una curva, obviamente, sobre esta curva yo puedo trazar la recta, o sea, puedo parametrizar esto, esta sería la derivada de c de t, ¿sí? Y el vector gradiente acá sería f evaluado en c de t, la derivada. ¿Sí? Ese sería este vector. Entonces, lo que vimos ayer con respecto a los multiplicadores de Lagrange era también que teníamos algo por este estilo, que sería el gradiente de f' de c de t multiplicado por la derivada de c de t, esto era igual a 0. Esto está garantizado, ¿por qué? Pues el producto interior de esto está garantizando que la perpendicularidad se da entre los dos, entre el gradiente y el vector parametrizado, o sea, la curva parametrizada, donde tomo el punto T0, ¿sí? En este caso, derivo la curva en ese punto, obtengo el vector tangente ahí, ¿sí? Entonces, este vector no es horizontal, ¿sí? Y este no es vertical. Eso es lo que me está garantizando. Si tengo un máximo, entonces sí, voy a tener un vertical y un horizontal en un contexto. En ese punto, obviamente, no voy a tener. Bueno, puedo tener un máximo, un mínimo, pero en ese punto no está garantizada, en este caso, la inversión definida por el teorema de la función inversa.
Este, bueno, eso es en cuanto a todo lo que hemos visto ahorita. Entonces no es horizontal, por lo tanto la curva de nivel no es vertical. Y podemos desequilibrarla localmente, es decir, podemos modificarla, ¿sí? Como la gráfica de la función y igual a g de x. Vamos, ¿cuál es la idea de la demostración? Vamos a usar el teorema del punto fijo. Vamos a construir una función phi cuyos puntos corresponden a soluciones de tal forma que f de x y es igual a 0. Vamos a definir la función contractiva, o sea, la función que contrae, en este caso, y a partir de la condición de que la derivada parcial de f con respecto de y aplicada en un punto a, 0, a, b, perdón, es igual a 0. Usaremos el teorema del valor medio para hacer la contracción. ¿Sí? Vamos a aplicar el teorema del punto fijo. Esto nos dará la existencia de una función única g. Vamos a verificar propiedades, ¿sí? Como vamos a comprobar que satisface, o sea, G satisface que G, que F evaluada en X, G de X es igual a 0 y es de clase C1. Y vamos a calcular la derivada implícita, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a normalizar esto, ¿sí? Tomamos el a, b igual a 0,0. Esto va a implicar que f evaluado en 0,0 sea igual a 0. O sea, estamos tomando esta idea, estamos suponiendo esta cuestión, ¿no? Eso que va a implicar que la derivada parcial de f con respecto de y, evaluada en 0,0, sea 1. Esto garantiza que la derivada parcial sea distinta de 0. Ahora, vamos a tomar o vamos a realizar una modificación, algo parecido a lo que hicimos en el caso del teorema de la función inversa, ¿sí? Pero en este caso, para el teorema de la función implícita, vamos a tomar este valor x, gorro, y este valor y gorro, ¿sí? Y vamos a definir la función f gorro determinada por x gorro y gorro igual a la función f definida por x gorro más a, y gorro más b. Si la derivada de f en a, b es igual a una constante, donde la constante es distinta de 0, definimos entonces otra función g de x gorro y gorro igual a 1 entre la constante, ¿sí? Multiplicado por la función f gorro, x gorro, y gorro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros evaluemos 0,0 dentro de la función g, ¿sí? Esto nos va a dar 0. Por lo tanto, la derivada parcial definido anteriormente por la función, aquí lo podemos ver, ¿sí? Estamos tomando el punto a, b, 0,0 y f, ¿no? Y la función, la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces, la derivada parcial de g con respecto de y me va a dar también 0 y esto va a ser igual a 1, por lo tanto, bastaría ver, ¿sí? Que para este caso, basta demostrar que el teorema, en este caso, está normalizado, ¿sí? Ahora vamos a asumir condiciones de normalizadas. Y con eso concluimos la demostración de la normalización. ¿Sí? Ahora, vamos a construir una función contractiva
Como f es de clase C1, las derivadas parciales son continuas, ¿sí? ¿Por qué garantiza esto? Porque la derivada de la función f es continua, así de sencillo. Entonces, por tanto, existe un rectángulo cerrado, puedo tomar un rectángulo cerrado de estas características, ¿sí? Centrado en el punto 0,0. Entonces, el rectángulo está contenido dentro de U, ¿sí? Donde U es el dominio de la función f. Entonces, para todo x, y dentro del rectángulo, ¿sí? ¿Qué vamos a garantizar? Que la parcial de f con respecto de y evaluado en x, y sea mayor que igual que un medio. ¿Esto por qué lo podemos observar? Porque si estamos generando un rectángulo dentro del contexto del punto 0,0, ¿sí? La derivada parcial tomaría esta condición. O sea, evaluando los términos x, y dentro del rectángulo. Obviamente, si tomamos puntos fuera, pues esto va a ser más grande que 1. Y eso no nos sirve. Entonces, para todo x, y en R, ¿sí? El valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto de x está acotado, ¿sí? O sea, la derivada parcial de f con respecto de x, evaluada en el punto xy dentro del rectángulo, está acotado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acotado. ¿Sí? Porque existe esta constante. Entonces, la condición aquí es que garantiza que f es estrictamente creciente. ¿Sí? En y, para cada x fijo. Entonces, aquí tenemos otro lema. Aquí estamos definiendo, ¿sí? Estos 3 puntos. Ahora, para x dentro de delta menos delta o dentro de menos delta, coma delta, y y dentro del menos epsilon, coma epsilon, tal que f de x, y es distinto de 0, ¿sí? Vamos a fijar x dentro de ese intervalo, el intervalo cerrado, ¿sí? Y consideramos la función h de x igual a f de xy como función de y. ¿Por qué? Porque estamos fijando x, ¿sí? Entonces, por el teorema del valor medio, ¿qué tenemos? Tenemos que h de x evaluado en y2 menos h de x evaluado en y1, ¿sí? Me va a dar la derivada de f evaluado en y con respecto de x, ¿sí? Donde x es un punto fijo para un psi determinado dentro del intervalo epsilon, de aquí, ¿sí? Y esto multiplicado obviamente por y cuadrada menos y1. ¿Qué tenemos? Que se cumple esto para algún, sí, entre y1 y y2, ¿sí? Se cumple esto. ¿Por qué? Porque eso lo vimos acá. Para todo x, y dentro del radio o dentro del rectángulo, ¿sí? La función o la derivada parcial de f con respecto de y, para cualquier punto x, y,
es mayor o igual que un medio. Entonces, en este caso, dado que tomamos esto, sustituimos y obtenemos esto. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar exactamente que h de x es inyectiva. ¿Sí? Es el mismo caso que estábamos observando para el teorema de la función inversa. ¿Sí? Entonces, si tomamos y igual a epsilon y y igual a menos epsilon, entonces sustituyendo, ¿qué obtenemos? A ver si lo ven, ¿por qué da eso? Estamos sumando simplemente un cero. Este es un cero y este es un cero. O sea, le estamos sumando a esta un cero, que es menos f de x, 0, más f de x, 0, y lo mismo abajo. ¿Sí? O sea, no estamos haciendo nada extraño. Pero, obviamente, determinado por la evaluación de y con respecto a epsilon y a menos epsilon. ¿Eso qué va a garantizar? Que la f de x evaluada en epsilon, es igual a esto. Obviamente esto sale del teorema del valor medio, ¿sí? Con respecto a la variable y. Y lo mismo va a ocurrir con respecto a menos epsilon. Como f evaluado en 0,0 es igual a 0, f es continua para todo x o para todo valor absoluto suficientemente pequeño. ¿Eso qué implicaciones tiene? La implicación que tiene es simplemente que f evaluado en x, dado que es fijo x y yo fijo x, ¿sí? Para y igual a 0, esto me va a dar epsilon menor. Va a ser menor o igual que epsilon cuartos. Tomamos a epsilon como epsilon cuartos. ¿Y de dónde sale? Pues de aquí. ¿Esto qué va a implicar? Que dado que f de x evaluado en epsilon, ¿sí? Para y igual a epsilon, va a ser esto. ¿Sí? Y para f de x menos epsilon va a ser menor o igual a esto. Entonces, por el teorema del valor medio, existe, ¿sí? Por el teorema del valor medio existe una y dentro del intervalo epsilon menos epsilon, epsilon, tal que f de xy es igual a 0. La unicidad la probamos con la parte inyectiva, ¿sí? O sea, con esto. Esto implica que h de x es inyectiva. Obviamente eso lo podemos extraer del teorema del valor medio. Pero del teorema del teorema del valor medio justificado por el teorema de la función inversa. Vamos a definir la función implícita, ¿sí? El lema anterior que nos permite que podemos dar una función dentro del intervalo o dentro del segmento menos, menos delta, delta a menos epsilon, epsilon. O sea, estamos tomando términos muy chiquitos, o sea, estamos definiendo a la función g con términos o intervalos muy pequeños, ¿sí? Entonces, la única función que satisface que esto ocurra está dada por x, ¿sí? Dentro de menos delta, delta, y nada más. Sí, obviamente g de x está dentro de epsilon, menos epsilon, epsilon. Entonces, g de x0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque f de 0,0
me da 0. Eso lo definimos al principio. ¿Sí? En este caso. Entonces, como lo definimos así desde el principio, entonces vamos a ver la continuidad de G. Entonces, la función G es continua, ¿sí? Vamos a ver que la función G es continua, entonces tomamos x1 y x2 dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, por definición, tomamos f de x1, g de x1 igual a 0. Esto va a ser igual a f2 de x2. ¿Por qué? Entonces, la diferencia entre estos dos términos, ¿sí? Tomamos tomamos esta función aplicando x1, perdón, x1 a g y x2 directamente a f. Entonces, con eso aplicamos la diferencia de los dos lados, o sea, estamos sumando un 0 otra vez, ¿sí? ¿Y esto qué va a implicar? Que por el teorema del valor medio aplicado a g, ¿por qué? Porque estamos en este caso fijando x2, ¿sí? En el caso de que estamos fijando x2, por el teorema del valor medio obtenemos esto. Y si fijamos en el otro caso G1 o Y, ¿sí? En este caso estamos tomando Y, fijo, o G de X fijo, y quien va a variar es X. En este contexto, pues nos da por el teorema del valor medio esto, ¿sí? En ambos casos. En uno es para Y y en el otro es para X. Donde en este caso, esta xi está definida entre G de x1 y G de x2, y eta está entre x1 y x2. Dada que estamos viendo que ambas diferencias son lo mismo, simplemente sustituimos los términos, ¿sí? Porque estamos definiendo esto y estamos obteniendo esto. Y por ello sustituimos estos términos, que son los que estamos obteniendo por el teorema del valor medio, aquí. ¿Sí? Ya con esto, ¿qué podemos observar? Lo que vamos a hacer es simplemente despejar términos. Este está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Sí? Aplico este valor absoluto en ambos casos y obtengo esto. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, como la parcial de f con respecto de x es acotada, ¿sí? Está dada por m, y la parcial de f con respecto de y es mayor o igual que un medio, entonces sustituimos estos términos. Simplemente los sustituimos, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Que el valor absoluto con respecto de esta va a ser menor que m, ¿sí? Y esta va a ser menor que un medio. Aquí, si volteamos o si está entre 1, pues simplemente se invierte la desigualdad, ¿sí? Entonces ya con esto, sustituyendo, pues me queda que esto es igual a 2m por la diferencia entre x2 menos x1. Esto muestra que G es, por lo tanto, uniformemente continua. ¿Sí? Aquí podemos extraer la definición de que una función es uniformemente continua, y obviamente donde x1 y x2 menos x1 es menor que un delta por ahí. ¿Sí? Entonces,
Bueno, esto es más que nada para garantizar la continuidad. Ahora vamos a ver que G es diferenciable. La función G es diferenciable en el intervalo, dado que tenemos que la derivada está definida por esto, ¿sí? ¿Y cómo está garantizado esto? Bueno, tomamos un punto x0 en el intervalo menos delta, delta, ¿sí? Para algún h pequeño, tal que x0 más h dentro de menos delta, delta, entonces vamos a calcular qué pasa con esto. Entonces, por definición, nosotros tomamos f evaluado en x0 más h y g de x0 más h, esto es igual a 0, dado que estamos dentro de delta, y lo mismo para esto, ¿sí? ¿Esto qué va a garantizar? Pues que si yo aplico la diferencia entre estos dos, esto me da 0. Usando la diferenciabilidad de f en el punto x0, g de x0, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues simplemente que por el teorema del valor medio, ¿sí? Tengo esto, sustituyo o por los valores de la derivada parcial de f con respecto de x y de f con respecto de y, ¿sí? Y esto es porque f es diferenciable, ¿sí? Este es el error, ¿sí? Entonces, estamos tomando el hecho de que f es diferenciable, entonces dividiendo entre h, ¿sí? Obtenemos estos términos, obtenemos esto. Y dado que vamos a analizar esto, ¿sí? Vamos a definir entonces la raíz cuadrada de h al cuadrado más g de x0 más h menos g de x0 más h al cuadrado. Esto es menor o igual a esto. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo este término que está acá. Entonces, lo que obtenemos es simplemente ya sacando términos de aquí. Y con esto, si evaluamos esto, podemos ver que este término tiende a 0 cuando h tiende a 0. En este contexto, el error cumple la condición. Ya me estoy apurando porque ya nos está alcanzando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sustituyendo el error o el límite cuando g de x0 más h menos g de x0, cuando h tiende a 0 entre h, ¿sí? Despejando el límite, ¿sí? Simplemente vamos a ver que el límite de aquí es igual a esto. Estamos despejando, o sea, tenemos esta equivalencia, ¿sí? Esto lo pasamos para acá, o sea, este pasa negativo y este pasa dividiendo, que es justo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, entonces la derivada es esta. ¿Sí? Entonces esto prueba que está dada la diferenciabilidad y la derivada pues también, ¿no? Bueno, la continuidad de la derivada, ¿sí? Pues está dada, dado que estas derivadas parciales son continuas, por lo tanto este es continuo. ¿Sí? Entonces ya con eso podemos concluir la demostración y bueno, la función g es única, no hay más. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales son únicas. En este caso g es única, no hay otra. Y bueno, pues con eso termina la demostración y con eso pues nos vemos el día de mañana para las exposiciones. ¿Sí? Lleguen temprano. Lleguen temprano, por favor.
¿sí? Ahí sí, si ven a sus compañeros exponiendo y ya se les hizo tarde, ya ni siquiera se esfuerzan en entrar, ¿sí? Entonces, por lo menos mañana traten de llegar por lo menos 5 minutos antes, porque vamos a empezar justo a las 4. Con que la traigan en PDF, o sea, la transforman, o sea, si la hicieron en PowerPoint, nada más la pasan a PDF, o sea, la exportan a PDF, eso es todo. No le tienen que hacer otra cosa. Aquí no tengo, o sea, aquí me dice, pues, oye, ahí tienes Microsoft Office, sí, pero ¿dónde tengo PowerPoint? Bueno, sí, cierto, aquí está. A ver. Pues sí, sí lo abre. Entonces, bueno, no importa, tráiganselo acá y ya, no, entonces olvídenlo. En PDF mejor para no estar aquí inventando cosas de que, a ver, esperar que cargue y no sé qué, a ver si nos deja mejor en PDF. Pueden traer o pueden traer su computadora también. Tráiganlo en tráiganlo en un USB. Se me olvidó mencionarles esto, porque aquí es un relajo, el WhatsApp no está cargado tampoco. Entonces va a ser, si nos vamos yo he bajado y me he tardado como 5 o 10 minutos en descargar porque se me ha olvidado el USB. Entonces, loguearme y desloguearme y es un relajo. Entonces, traigan mejor un USB y nada más lo conectamos de aquí. No, nada más es en un USB, sí, es pues es a la antigüita, ¿no? O sea, con el USB. Ahorita ya todo es por WhatsApp, casi, casi. Gracias, muchachos, por conectarse. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's